Hola a todos, bienvenidos a esta última sesión de la primera jornada del Congreso en el que estamos reunidos. A continuación va a intervenir Miquel Iruzquieta, que es profesor e investigador en el Centro ITS de la Universidad del País Vasco. Es promotor de Intele, una red para la investigación estratégica establecida para impulsar actividades de promoción en los marcos europeos de investigación pues para las artes, humanidades y ciencias sociales, y bueno, que son Clarín y Daria, y para lograr la colaboración oficial de España con ellos. Es miembro de Clarín Centro K Español y formó parte del Comité de Infraestructura del Conocimiento KIC de Clarín. Damos paso a continuación a Miquel. Hola, buenas tardes, ¿se me escucha? ¿Sí? Ok, vale, pues si no me escucháis bien, pues me decís que pare o que empiece de nuevo. Bueno, pues antes de nada, agradeceros la invitación. Como ya sabéis, yo creo que se ha comentado, estamos haciendo hoy y mañana el último workshop de Intele. Será la última acción de Intele y bueno, os voy a explicar un poco qué es lo que hemos hecho en la red estratégica Intele los últimos 2 años. Y voy a anunciaros en la última parte de la presentación un poco, pues ya de forma oficial, un poco cómo vamos a estructurar la propuesta de participación en estas 2 infraestructuras. Esto es un poco lo que esta mañana, pues tanto Raquel Lloti, la secretaria del Ministerio de Investigación, pues lo que ha un poco anunciado, y también hemos tenido con nosotros en la mañana Cristina Gallac, que también pues bueno, ha dicho que ve la participación tanto en Clarín como en Daria como muy interesante y que por el PERTE de la lengua, de la nueva economía de la lengua, pues también se podrá ayudar en estas 2 infraestructuras, para participar en estas 2 infraestructuras. Yo sé que esta mañana Flora os ha presentado un poco las herramientas de acceso universal de Clarín y que bueno, no ha podido estar, pero que ha hecho como un curso para cómo utilizar estas herramientas en las bibliotecas. Y yo os voy a presentar un poco, como ya os he dicho antes, pues bueno, un poco la estructura un poco de Intele. Esta charla se titula Intele promoviendo la participación en las infraestructuras Clarín y Daria. En la charla os voy a presentar, va a tener 4 secciones. Pues primero os voy a presentar qué es un poco Intele, qué es Clarín y Daria. Yo creo que ya las conocéis un poco, pero voy a presentaros las cosas más importantes. Pues como os decía, aquí, la charla va a tener como 4 apartados: presentación de qué es Intele, Clarín y Daria; en segundo apartado, los workshops, qué resultados hemos obtenido en los 3 workshops que hemos realizado; en el tercer apartado, los webinarios, las herramientas y el material que tenéis en los webinarios, que creo que será muy interesante para vosotras y vosotros. Y finalmente vamos a un poco anunciar qué va a ser la propuesta, cómo va a ser la propuesta que hacemos desde Intele para participar tanto en Claria como en Clarín como en Daria, y la propuesta se llama Claria. Y con esta estructura voy a empezar a presentaros qué es Intele y qué son Clarín y Daria. Bueno, Intele es una infraestructura de tecnologías de lenguaje. Como podéis ver, son las primeras 2 letras de estas 3 palabras. Hemos creado Intele. Es una red estratégica para la participación oficial de España en las infraestructuras europeas Clarín y Daria. Tenemos que saber que las infraestructuras Clarín y Daria ya se proponen hace casi 10 años, y España no participa en ninguna de estas infraestructuras ni en ninguna otra infraestructura de humanidades europeas. Por lo tanto, viendo
esta falta, este hueco que había de participación en estas infraestructuras de investigación, creamos esta red, la red Intele, para impulsar la investigación tanto en humanidades y en ciencias sociales. Y a través de esta red y la participación de las diferentes universidades en esta red, queremos impulsar los proyectos y los programas internacionales y queremos subrayar esto, que no se harán en Europa. Es decir, en Europa ya se está haciendo infraestructura, ya se está haciendo investigación, ya hay muchos recursos como los que habéis podido ver esta mañana, pero nos interesa hacer los recursos multilingües que no realizarán en Europa. Por eso vamos a hacer tanto humanidades como ciencias sociales, pero queremos impulsar la parte tecnológica para poder promover la investigación y para que la investigación se haga mucho más rápido, tenga una repercusión mayor y podemos utilizar datos de cantidades grandes. La participación en las infraestructuras una es Clarin, Common Language Resources and Technology Infrastructure. Ya conocéis algunas herramientas de Clarin. Clarin participa ya el 2012 en las ERICS, en las European Research Infrastructure Consortium, que es donde un poco se diseña la infraestructura, la estrategia de investigación europea. El paraguas general es la ESFRI. Y ya en 2016 la infraestructura Clarin ya es una infraestructura consolidada, es decir, que va a aguantar en el tiempo y que está dando servicios interesantes a las investigadoras y a los investigadores. Daria casi nace en los mismos años que Clarin, 2 años más tarde, se hace una ERIC y ya se consolida también en el año 2016. Hay que decir que las diferencias, las mayores, en muchos casos, tanto Clarin y Daria comparten herramientas, comparten proyectos de investigación, participan en iniciativas europeas del esto. Hay que decir que Clarin es una infraestructura que sobre todo se basa en centros de investigación. Es decir, utiliza máquinas, da servicios las 24 horas del día, desarrolla recursos y estos tienen que ser mantenidos por centros de investigación consolidados y que aguanten el tiempo. Daria, la propuesta es algo diferente. La propuesta se compone más de grupos de trabajo. Hay grupos de trabajo de las artes y de las humanidades y cualquier investigador, cualquier organismo, por pequeño o por mayor que sea, puede hacer un acuerdo con Daria y puede participar en la infraestructura. Para participar en ambas infraestructuras, los estados son los que firman los acuerdos internacionales. ¿Cuál es la cobertura por lenguas de los recursos Clarin? Os voy a enseñar esto para un poco pasar después, no para enseñaros todo lo que hay, sino un poco para ver lo que falta. Quiero que os fijéis qué es lo que falta y no qué es lo que hay. En Clarin hay recursos, corporas, corpus, herramientas. Preguntáis de qué tipo, pues pueden ser corporas de gestos, sobre todo Clarin de lengua, y de gestos, de texto escrito, texto hablado, textos de emociones. Bueno, hay tipos de datos diferentes. Para el inglés hay 154.000, cuando decimos esta consulta, hubo 154.000 recursos que pueden ser de todo tipo. Para el alemán, 143.000, etcétera, etcétera. Y como podéis ver, para el castellano, cuando hicimos esta consulta, solo había 14.000. Es decir, que estamos muy seguros de que para el castellano hay muchos más recursos, pero que no estaban en Clarin. Es decir, que estaban en universidades españolas, que estaban en grupos de investigación o las tenían diferentes investigadores en sus ordenadores o en sus bases de datos. Por lo tanto, estas, sin participar en Clarin
ya desde diferentes bases de datos donde Clarín recopila los datos, ya ha recopilado 14.000, que son pocos, y que seguramente no podemos responder muchas preguntas de investigación con esos 14.000 recursos. Entonces, el vacío está. Queremos que haya para el castellano más recursos. Y lo mismo para el catalán, para el euskera y para el gallego. No tenemos casi recursos para investigar en la infraestructura, entonces esta falta nos impulsa en Intele un poco a poner todo lo que hay en las universidades, o lo más interesante para empezar, y ir poniendo los recursos en manos de todos los investigadores de España o Europa o del mundo entero. Los compromisos de Clarín o de las infraestructuras son las siguientes. Se quiere hacer una ciencia abierta, se quiere trabajar con los objetivos del desarrollo sostenible y, sobre todo, la propuesta de infraestructura es que todas las tecnologías del lenguaje, todos los recursos del lenguaje se puedan acceder desde una URL. Es decir, desde casa, desde nuestra casa, desde nuestro ordenador, desde el trabajo, podamos acceder a todos los recursos del lenguaje que pueda haber en la infraestructura. Esto es algo difícil porque cada recurso puede tener usos diferentes o puede haber permisos diferentes para utilizar estos recursos. Entonces, la infraestructura lo que hace es facilitar tanto los permisos como el uso de estos recursos. Entonces, imaginaros que solo desde una única URL podríamos acceder a todos los textos, servicios, recursos para la investigación. Este sería el objetivo último de la infraestructura. Os he enseñado el problema. Por ejemplo, este es el mismo problema, pero en vez de cantidad de recursos que hay en la infraestructura, quiero enseñaros los servicios. En este caso tenemos servicios para análisis de texto, que os podría poner también otro mapa para recursos de procesamiento de voz, o podríamos hacer otro mapa pues, de otros ejemplos. Lo que veis en este mapa son, a la izquierda, perdón, a la derecha, veis los servicios, que hay unos 28 servicios, no se ven todos, y luego tenéis cada lenguas diferentes. Y podéis ver, por ejemplo, que cada lengua ha desarrollado servicios de una forma o de otra. Por ejemplo, para el polaco, que tiene una buena estructura en Clarín, en las infraestructuras han desarrollado muchas herramientas y cualquier investigador puede utilizar estas herramientas para este idioma. Tenemos también muchas herramientas para el alemán y para el inglés y, como veis en verde y en rojo, es todos los servicios que no. En castellano solo tenemos tres herramientas de las que podéis ver en imagen. Esto no quiere decir que no haya más herramientas, pero de las que tenéis en imagen son estas tres herramientas. Es decir, que la infraestructura Clarín no está desarrollada para el castellano y se podría desarrollar más. Entonces, este es el problema. El problema es que si queremos hacer diferentes análisis con texto escrito o con texto de voz, pues que no contamos con herramientas ni en castellano, pues imaginaos que en euskera la situación es peor, en gallego parecido y en catalán pues algo mejor, pero tampoco estamos al nivel del castellano. Entonces nuestra idea es, tanto en Clarín, Daria como en Intele, pues que haya herramientas para el castellano, más herramientas para el castellano, tantas como puede haber para otras lenguas y también para las lenguas cooficiales, el euskera, el gallego y el catalán. Y a través de los años pues ir poniendo estas casillas rojas en verde y que todos los investigadores e investigadoras puedan utilizar estas herramientas. Esto es un poco lo que queremos hacer en Intele.
En Intele hemos participado universidades diferentes porque ya estamos terminando el proyecto. Se termina este año el proyecto. Ha participado la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Alicante, la Universidad del País Vasco, la Universidad de Santiago de Compostela, la Universidad de Jaén, la Universidad de Pompeu Fabra y la UNED. Estas son las universidades que han participado en esta red. Que han organizado. Luego hay muchas más universidades, como vais a poder ver, que han apoyado a Intele y hay muchos investigadoras e investigadores que han apoyado en el manifiesto Intele. Los objetivos de esta red han sido impulsar las actividades de promoción de las infraestructuras en Clarín y Daria, conectar los grupos de investigadores para poder participar y para crear los nodos que al final de esta charla os voy a presentar. Es una propuesta de 8 nodos, pero estamos abiertos a que haya muchos más nodos si se cumplen los requisitos oportunos. Otro objetivo es ayudar a la transformación digital de las humanidades y las ciencias sociales con la ayuda de las tecnologías del lenguaje. Subrayamos las tecnologías del lenguaje porque son estas tecnologías las que no se desarrollan en Europa. Por lo tanto, hemos subrayado esta parte. Posiblemente habrá que subrayar en los siguientes años otras carencias que vayamos considerando. También estamos elaborando herramientas, catálogos de herramientas y casos de uso para que se utilicen estas infraestructuras tanto para castellano como para las lenguas oficiales. Y por último, nuestro objetivo, y este ya está cumplido, era pedir una reevaluación positiva de los ministerios para poder participar, para que España pueda participar de forma oficial en ambas infraestructuras. Y ya hoy, esta mañana, nos han anunciado que se podrá participar en 2023. Entonces, pues bueno, son buenas noticias. Y como podéis ver en ese mapa europeo, pues hasta hace poco España no participaba de forma oficial en una de estas infraestructuras de investigación y este mapa se cambiará el año que viene. Antes de Intele, Intele se propuso en el centro K, el Centro de Conocimiento de Clarín español, y en este centro K se participó, se conoció de dentro lo que es una infraestructura, participamos en diferentes reuniones, en diferentes organismos de Clarín y empezamos a conocer la infraestructura. Para que veáis qué es el centro K, veis, luego esto va a ser pertinente porque hemos ampliado el mapa de nodos. Veis aquí en el mapa de Europa que hay diferentes Ks en Galicia, en Euskadi, en Madrid y en Cataluña. Y estos son los nodos que participaban en el centro Clarín K. Luego de 4 que estamos en ese mapa pasaremos a 8 el año que viene. Entonces, fue el primer centro de conocimiento de Clarín. Es una infraestructura, el Centro Clarín K español, que ofrece el análisis de textos escritos para castellano, catalán y gallego y euskera. Luego os voy a enseñar los recursos que hay en esta infraestructura. Los grupos que componen la infraestructura son la Universidad de Santiago de Compostela, al Instituto de la Lengua Gallega, como Centro Clarín Gallego, el Centro de Competencias Clarín de Barcelona, IULA UPF, el Laboratorio de Innovación de Humanidades Digitales de la UNED y nuestro centro ISA Clarín de la Universidad del País Vasco. El objetivo del Centro Clarín K ha sido ayudar en el ciclo de investigación de los investigadores que han pedido servicios a Clarín K para reducir el tiempo tanto en las diferentes fases de la investigación, la pregunta inicial, en el plan de investigación, en cómo utilizar los datos y cómo hacer un poco visibles estos datos o estos resultados. Bueno, ¿qué es una infraestructura? Es una pregunta bastante difícil porque
para entender lo que es una infraestructura, no se puede explicar con una imagen. Y hay muchas cosas que una infraestructura realiza. Y podéis ver, por ejemplo, aquí el modelo alemán de una infraestructura. Y en el modelo alemán de una infraestructura hay 4 patas que son importantes, 4 bases. Una es los datos. Cuanto más datos tenga acceso el investigador, a más preguntas de investigación se podrán realizar. Los datos no es lo más importante son las preguntas de investigación que nosotros tenemos. ¿Qué herramientas y servicios? Hay unas herramientas que las podemos descargar, pero hay otros servicios que necesitamos máquinas, que necesitamos ayuda, o que necesitamos que alguien nos explique algo, que se puedan cambiar un poco, amoldar a nuestras necesidades. Entonces, cómo analizar estos datos, cómo usar estos datos, con qué herramientas. Y luego, pues, alguien tiene que estar detrás ayudando con máquinas, manteniendo todas estas servicios, todas estas herramientas las 24 horas del día. Y la comunidad. Esto es lo más importante de una infraestructura. Que haya una comunidad fuerte que vaya utilizando la infraestructura, pero que la vaya creando al mismo tiempo también. Si hay algún recurso que ha realizado en su tesis, que la pueda poner en la infraestructura y que no la tenga que mantener el investigador. Si es que esa herramienta pues, es de uso masivo, por ejemplo. Entonces, esto es una infraestructura, pero una infraestructura además conecta a la comunidad, conecta a la gente de un país a otro país. Por ejemplo, hay centros especializados en temas de investigación y, por ejemplo, una infraestructura pues ayuda. Por ejemplo, para ponernos un ejemplo, puede dar una beca a una persona para que vaya a un centro, de un centro Clarín a otro centro Clarín, y pueda empezar a colaborar con gente que sabe del tema. Y a cambio le financia el viaje y a cambio pues solo le pide un poco que comparta su experiencia y que cuente cuál ha sido su experiencia. De dar becas, de colaborar, de participar en proyectos diferentes, ayuda en técnica. Todo esto es lo que hace una infraestructura. Por ejemplo, para que veáis los casos de uso, las experiencias de usuarios que hay en Clarín. Por ejemplo, podéis ver el volumen 3, donde aparecen 2 servicios que se han dado en el Clarín K español, y podéis ver pues, cómo se han utilizado estas infraestructuras y cómo las podéis utilizar. Ahí veis el mapa de Europa, ¿vale? Pero también veis el mapa de África o de Estados Unidos, que es donde Clarín tiene centros de conocimiento y apoya a la investigación. Esto es lo que os quería decir, que la comunidad es muy importante y podéis ver los ejemplos que se han contado por los mismos usuarios. En cuanto a los workshops que hemos realizado en Intele, han sido 3 workshops. La primera fue presentación de las infraestructuras, porque había mucho debate en cómo se tenía que participar, en si se debía de participar, cuáles eran las infraestructuras más interesantes desde nuestro punto de vista, y presentamos las infraestructuras, invitamos a sus directoras a que viniesen y presentamos lo que es Intel. Y ya desde el primer workshop, la comunidad, tanto en humanidades digitales como en ciencias sociales, en humanidades y en ciencias sociales ya empezó a participar con pósters. Si clicáis ahí, luego os pasaré la presentación, si clicáis ahí podéis ver los pósters que hubo en esta sesión. Por ejemplo, podéis ver aquí todos los pósters que se presentaron en el primer workshop. El segundo workshop fue un workshop más interno, fue más un análisis de necesidades que había, un poco cómo diseñar la infraestructura, dónde teníamos que incidir más, cómo teníamos que un poco pensar las infraestructuras. Hicimos grupos de trabajo bastante sui generis, la verdad.
y empezamos a discutir entre nosotros pues, qué era una infraestructura, cómo nos imaginábamos una infraestructura y pues, bueno, cómo soñábamos que una infraestructura tenía que ser. Esto lo hicimos el 1 de julio de 2021 y los grupos, pues como podéis ver, fueron 5 grupos bastante diferentes: historia, sociología, comunicación, musicología, fue el primer grupo, lengua, lingüística, sociolingüística, etcétera, arte, arqueología, biblioteconomía, museología, educación, derecho. Y aquí lo que hicimos es un poco, coordinamos entre gente de Intele, entre investigadores de Intele y investigadores pues, que sabían de cada tema o en una de las áreas de investigación, pues un poco dinamizar las discusiones. Y hicimos un decálogo de cómo debería organizarse nuestra infraestructura. Y en primer lugar salió que era necesario un almacenamiento de contenidos, proteger los datos de investigación, conservar la investigación, que duren los años. Otra cuestión fue que la formación era muy importante porque no teníamos conocimiento de todos los servicios que había en las infraestructuras y que estos servicios de formación debían ser adaptados a diferentes niveles, porque ya detectábamos gente que tenía perfiles y niveles diferentes del conocimiento de tecnología. El tercer punto fue que tenía que haber un marco regulatorio bastante claro, inteligible y que alguien, la infraestructura, nos debería asesorar legalmente de esto. El cuarto punto era que habría que dar más servicios técnico-científicos, no solo técnicos de cómo utilizar una herramienta, sino también científicos, de cómo hacer las preguntas de investigación, qué preguntas de investigación podrían ser más pertinentes desde el punto de vista de este cambio de paradigma que proponemos en las infraestructuras. El quinto punto era el servicio de asesoramiento técnico digital, también, en este caso, cómo hacer investigación digital en las infraestructuras europeas. Esto también adaptado a diferentes niveles y perfiles. Dar servicios de computación para procesar y analizar textos con una cantidad considerable. Presentar a la gente lo que es la analítica de datos, herramientas para analizar datos, herramientas para contextualizar los datos. También adaptar procesamiento del lenguaje natural a diferentes idiomas y dominios. Tener acceso a los datos de forma masiva, abierta, en formatos accesibles y hacer catálogos de servicios y recursos. Estas fueron las 10. Hubo más necesidades o más puntos interesantes, pero estos son los que se propusieron el decálogo del segundo workshop. En el segundo workshop también ya empezamos a organizar la comunidad y hicimos un manifiesto de Intele, que podéis leerlo, no sé si lo conocéis. Os animamos a que lo leáis y si estáis de acuerdo a que lo firméis. En este caso, el manifiesto lo firmaron más de 145 grupos y redes de investigación, más de 35 de universidades diferentes, de 35 universidades diferentes y a 752 firmantes individuales. Si clicáis aquí, vais al manifiesto y aquí podéis leer el manifiesto, ver los firmantes, firmar ahí abajo y ver los firmantes que han firmado el manifiesto de Intele, y también podéis ver si vuestra institución ha firmado en este caso. Por ejemplo, y si que pensáis que vuestra institución no estaría interesada o podríais ayudar, pues aunque se termine ya este año el proyecto Intele, sería interesante saber qué instituciones están interesadas en participar en Clarinidad. Esto no está cerrado y seguimos. Y como os he dicho al principio, hoy y mañana estamos haciendo el tercer workshop de Intele y es donde uno de nuestros resultados, de nuestros mayores logros, es la presentación que proponemos. Es una propuesta, no está hecho todavía, pero es una propuesta de cómo vemos en Intele CLARIAES.
cómo lo hemos diseñado y cómo podrá ser en el futuro. Es una propuesta abierta de momento y en el futuro también estará abierta a actores diferentes, pero esta es la propuesta que hacemos. Entonces, hoy y mañana estamos presentando la propuesta de Claria. También tenéis pósters diferentes también en este link. Podéis entrar desde la web de Intele, tenéis todos los recursos, los workshops, tenéis todo aquí. Y aquí podéis ver pues, todos los pósters que se presentarán. Tenemos también materiales prácticos de los webinarios que hicimos. Nos interesaba hacer webinarios tanto teóricos como prácticos para saber lo que hay y para saber lo que se puede hacer. Por ejemplo, el último webinario que hicimos fue sobre el Distant Reading y la historia de la novela europea. Y hay una sesión práctica que realizó Borja Navarro, que es muy interesante y que se encadenan diferentes lenguas del procesamiento del lenguaje natural para hacer análisis de la literatura. Y esta es muy interesante. Y también tenéis el corpus que hicieron en el proyecto europeo de Istanbul. Otro workshop con material también práctico tenéis, que fue realizado por la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, que se tituló Facilitando el acceso computacional a colecciones digitales, no a textos, sino a colecciones digitales. Es decir, utilizar una colección como dato y hacer investigación. Y ahí tenéis, por ejemplo, también pues bueno, una publicación que hicieron ellos, unos recursos muy interesantes. Presentamos también en Humanidades Digitales uno de los proyectos más interesantes, si no recuerdo mal, 2017 ganó un premio, el programa Historian, que seguramente lo conoceréis, que tiene muchas guías o lecciones, como les llaman ellos, para investigar. Y, por ejemplo, tenéis ahí una lección que nos presentaron, que era cómo hacer análisis de sentimiento de textos en español, que era fácilmente adaptable a otras lenguas cooficiales. También Kim Dubrovsky nos presentó, de Stanford, nos presentó cómo analizaban los textos, en este caso también para el español. Tenéis una guía práctica. Y también presentamos el corpus de Parlament, que es un corpus que se está haciendo dentro de Clarín y que se quiere anotar tanto los textos parlamentarios con las mismas lenguas, con las mismas herramientas en diferentes lenguas y utilizar los mismos metadatos para poder hacer preguntas de investigación europeas. Es decir, saber lo que está pasando y comparar lo que está pasando en diferentes parlamentos europeos, en diferentes lenguas, y obtener resultados de una forma fácil. Ahí tenéis, por ejemplo, los datos y los analizadores, los visualizadores para utilizar estos corpus. Y también tenéis pues, un webinario donde se presenta todo esto y donde se proponen las preguntas de investigación más interesantes que se pueden hacer con este tipo de corpus parlamentario. Bueno, y ya para ir terminando, me gustaría presentar lo que es Claria.es, cómo estamos mirando al futuro en Intele. Intele se va a terminar, pero surgirá Claria.es, la propuesta Claria.es y seguramente ahí nos veremos. Una cosa muy importante que hemos dicho de necesidades que habíamos visto en Intele eran los catálogos. Estos catálogos de los futuros nodos, ¿cuáles serían? Por ejemplo, os enseñamos el catálogo del centro K. Podéis ir, por ejemplo, a este link y vais a los catálogos diferentes. Y podéis ver pues, qué catálogos de corpus tenemos, qué herramientas y servicios hay para poesía, para analizar texto, o gramáticas. Y también se puede ir por lenguas. Podemos ver en euskera qué hay en euskera,
Por ejemplo, tenemos todas estas herramientas para euskera, consigue gallego, y ver las herramientas que tenemos para gallego, corpora, herramientas y servicios, etc. Inglés, español, por ejemplo. Y podéis ver pues, el centro K que está aportando a día de hoy en la infraestructura. También tenemos aquí la infraestructura de Claria, el nodo en euskera de Claria, lo que será. Y aquí podemos ver también que estamos haciendo herramientas para diferentes áreas, para educación, historia, lengua, derecho. Y podemos ver, clicar en derecho y qué herramientas hay. Por ejemplo, pues hay 3 herramientas únicamente. Para lengua, pues tenemos más herramientas, ¿vale? Y estas para educación, pues no hay herramientas, pero se irán creando estas herramientas. Entonces tenemos diferentes áreas de conocimiento en las que iremos aportando en estos 5 años. Este sería un nodo, el de Claria EUS, lo que estamos haciendo. Ahí en la infraestructura lo que vamos a hacer es monitorizar todas las herramientas, todos los servicios Claria. En verde veis, por ejemplo, en Claria Alemania, qué herramientas, qué servicios dan. Y en amarillo pues están aquellas herramientas, aquellos componentes, aquellos recursos que se están desarrollando, y en rojo las que todavía faltan por desarrollar. Entonces, lo importante de una infraestructura es que está monitorizando y está evaluando los recursos. Es decir, si hay diferentes herramientas para hacer la misma cosa, evalúa estas herramientas y pone las mejores herramientas a disposición de las investigadoras o de los investigadores. Este es los nodos, los 8 nodos de Claria, los futuros 8 nodos de momento de la propuesta que estamos haciendo. Son los nodos que de momento se han comprometido. Para ser un nodo de Claria se exigen unas condiciones, y siempre que un centro cumpla estas condiciones, pues podría surgir un nuevo nodo en la propuesta de Claria. Veis, por ejemplo, que el compromiso tiene que ser para 5 años, para más de 5 años, participar coordinados con los otros nodos que se proponen en Claria ES, y como mínimo estamos pidiendo que haya una contribución de 2 personas a tiempo completo. Esto es lo que está aportando como mínimo cada nodo. Luego cada nodo puede aportar más, que es el caso, por ejemplo, que algunos nodos aportan algo más que otros. Pero, por ejemplo, hay el nodo del País Vasco, el nodo gallego, de la Universidad de Santiago de Compostela. Antes teníamos en Cataluña la Universidad Pompeu Fabra, pero en este caso es el BSC el que va a hacer el nodo. Tenemos la Universidad de Alicante, la Universidad de Jaén, y en Madrid tenemos 3 nodos. La CSIC, la Universidad Complutense, con otras universidades madrileñas, y el Laboratorio de Innovación de Humanidades Digitales, la UNED. Tenemos 3 nodos. Entonces, de momento, estos son los 8 nodos que se han comprometido con Claria a coordinar y a contribuir como mínimo con 2 personas. Como veis en el mapa de abajo, hace 4 años, 6 años, la propuesta de participación en Clarin K fue de 4 nodos. En 2023 seremos 8 nodos, y supongamos que en varios años cubramos pues, los temas de investigación de humanidades y ciencias sociales, pues vayamos cubriéndolos con más nodos que participan coordinadamente. Bueno, esta es la noticia, creo que esto no lo habéis visto, de este workshop, de Intel. Estos son los nodos que participarán coordinados. Y para que veáis, desde Europa, para participar en estas infraestructuras, nos están pidiendo que contribuyamos a tanto el Estado que pague una cuota, y que los nodos contribuyan de una forma con kind, o tanto con recursos, con herramientas y con trabajo. Y aquí no veo bien, pero un segundo. El compromiso es de 24, a día de hoy hay compromiso de más de 24 personas a tiempo completo que trabajarán en la propuesta de Claria ES. Y esto es más de lo que nos piden, es decir, es más del
del in-kind o del esfuerzo que nos piden, que nos piden cada año que hagamos un esfuerzo de 1.400.000 euros. Entonces, pues ya cubrimos teóricamente esta parte, entonces podremos constituirnos como infraestructura europea de pleno derecho. Participaremos. ¿Qué es una infraestructura? Y esto está todavía por decidir, pero para que veáis un poco, cada nodo tendrá sus paquetes de trabajo, tendrá sus temas. Hay nodos que desarrollarán más bibliotecas, cultura, patrimonio, otros nodos que trabajarán más lenguas, lingüística, euskera, catalán, gallego, castellano, otros que trabajarán poesía. Bueno, cada nodo cubrirá partes diferentes del conocimiento y habrá unos paquetes de trabajo y de gobernanza que nos coordinaremos para coordinarnos tanto Clarín como Daria como los diferentes nodos. Por ejemplo, tenéis, no voy a ahondar mucho en estos paquetes de trabajo que se han copiado de la propuesta alemana, pero habrá paquetes de trabajo donde habrá investigadores que se harán cargo de los datos de investigación, estándares y procedimientos. Otro paquete de trabajo será de herramientas y entornos virtuales para la investigación. Otro paquete de trabajo podría ser también participación de la comunidad, divulgación y difusión, capacitación y promoción de habilidades de investigadores jóvenes. Otro paquete de trabajo sería la integración técnica y coordinación de diferentes desarrollos. Y finalmente, pues el paquete de trabajo de administración de la infraestructura. Y habrá una organización, que podría ser esta otra, que gobernará en Clarias. Lo que hemos decidido hasta ahora es que, a diferencia de otros estados, a diferencia de otras participaciones, no seremos una propuesta donde solo se den alojamiento de datos, sino que haremos de todo. Haremos lo que aparece en Daria como diferentes acciones de una infraestructura, realizaremos de todo, es decir, daremos servicios, crearemos recursos, daremos consultoría, bueno, haremos de todo. Entonces, para hacer todo esto, como veis en los colores, en las diferentes acciones de una infraestructura, nos coordinamos internamente los diferentes nodos de Clarias. También nos coordinaremos con los diferentes ERICs, tanto de Clarín y Daria, y los que surjan en el futuro, porque hay otras infraestructuras de humanidades y ciencias sociales en las que no participamos. Nos comprometemos con formar gente en recursos, tecnologías de la infraestructura, que creará la infraestructura, difundir lo que hacemos, dar servicios a grupos de investigación e investigadores, desarrollar nueva tecnología, analizar de forma estratégica qué nos falta para dar un cambio de paradigma y utilizar estas tecnologías en nuestra investigación, para responder a nuestras preguntas de investigación. Cómo se integran los datos y las herramientas, las herramientas y los servicios. Es decir, no dar paquetes de datos, sino que dar datos en los que se pueden hacer diferentes consultas, en los que se pueden hacer diferentes visualizaciones, en los que se pueden utilizar los datos de forma fácil y sencilla, que no tengamos que tener conocimiento técnico previo para utilizar esos datos. Se evaluará la infraestructura, esto es una cosa muy importante de la infraestructura, y participaremos en proyectos diferentes, conjuntos, tanto europeos como nacionales o locales. Y hasta aquí os puedo leer. No sé si os queda alguna pregunta. Seguramente. Pues muchas gracias por atender esta presentación, y estaré encantado de hacer más preguntas. Vale. Aquí me preguntan un poco, a ver si me podría extender más en los metadatos de Parlament. Si queréis lo hago brevemente de cabeza, o lo puedo
os puedo presentar un esto, pero por ejemplo, yo creo que, a ver si quito la pantalla, un segundo, empiezo el vídeo. Un segundo, voy a quitar la pantalla. Ah, ya está quitada la pantalla. ¿Sí? ¿Me veis? No sé Sí, si... se te ve, Miquel. Vale. Es que no me veo, pero bueno. Vale, pues ¿cuáles son los metadatos de Parlament? Por ejemplo, los metadatos de Parlament son, por ejemplo, si los que hablan, por ejemplo, quién es el que habla. Por ejemplo, en el texto, quién habla. Por ejemplo, si está en el gobierno, si está en la oposición, de qué partido político es, si es una mujer, cuántos años lleva en este partido político, en este parlamento, qué legislatura es, no sé, este tipo de metadatos de Parlamento para hacer diferentes preguntas de investigación. Yo creo que esto es un poco la pregunta que se me hace, ¿no? ¿Qué datos hay? Es verdad que en cada propuesta de Parlamento, en cada lengua, puede haber metadatos algo diferentes, pero yo creo que en muchos están las mismas. Yo creo que esta es un poco las preguntas que se me hacen, ¿no? Si queréis saber algo más, pues podemos ir más allá, pero estos son los metadatos del Parlamento. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Alguien más para Miquel? Pues creo que no hay más preguntas, así que muchísimas gracias, Miquel, por tu intervención. Vale, Y gracias a vosotras. nada, a ti.